Le pido que abra su Biblia en la epístola a los Romanos. Vamos a continuar con nuestra serie de enseñanzas en el capítulo número 1. Estamos hablando del Evangelio de Dios. Ese es el tema central de esa epístola. En varias oportunidades se lo he dicho y no me cansaré de repetirlo una y otra vez. El apóstol Pablo había estado en su tercer viaje misionero, había llegado por tercera vez a la ciudad de Corintios. Él estaba recogiendo una ofrenda en esa ciudad para llevársela a los hermanos cristianos que estaban en Jerusalén. Y mientras estaba en Corintios, Pablo escribe a la iglesia que está en Roma. No era solo una iglesia local, eran varias iglesias distribuidas a lo largo de muchas casas en aquella ciudad. Roma era una ciudad admirada, una ciudad que hasta entonces Pablo todavía no había visitado. Las iglesias de Roma no conocían a Pablo y por esa razón surge la necesidad de que Pablo presente sus credenciales en el versículo número 1 del capítulo 1 de esta epístola. Pablo tenía varias cosas en mente. Recuerde que Pablo tenía como costumbre predicar el Evangelio en esos lugares donde el Evangelio nunca había sido predicado. Y él pensó ir a España y predicar el Evangelio en ese lugar. Recogería la ofrenda en Corintios, iría a Jerusalén, dejaría la ofrenda con los hermanos cristianos en Jerusalén, de allí emprendería su viaje a España, y entre España y Jerusalén se encontraba la ciudad de Roma. Por lo tanto, para Pablo llegar a Roma era necesario por varias razones. Primero, la iglesia en Roma no había tenido un fundamento apostólico, y lo sabemos porque Pablo jamás enseñaba en iglesias que fuesen fundadas por otros apóstoles. Él no edificaba sobre fundamento ajeno, como bien claro ya lo había dejado en sus enseñanzas. Por lo tanto, ningún apóstol había visitado la iglesia en Roma. Por primera vez sería visitada y sería el apóstol Pablo quien tendría el privilegio. Así que él se dirige a ellos. Claro está que habían ciertas personas que sí eran conocidas por Pablo, ya que en el capítulo 16 de esta epístola vemos una enorme lista de personas a quienes Pablo dirige un saludo personal directo. Ahora bien, la intención de Pablo era entonces establecer en la iglesia un fundamento apostólico para cada uno de ellos en Roma y, por supuesto, tomar la ciudad de Roma como su centro de operaciones mientras llevaba a cabo su obra misionera en España. Sabemos que ese viaje que lo llevó a Roma fue estando en cautividad y Pablo llegó a estar encarcelado en Roma cuando llegó allí porque él había apelado al César como ciudadano romano. Realmente la intención de él era llegar hasta Roma. Él estaba moviéndose dentro de la providencia de Dios y el Espíritu Santo claramente le estaba marcando el camino que él tenía que seguir y mostrándole también con suma claridad cada paso y decisión que Pablo tenía que tomar. De esa manera entonces él se dirige a la iglesia. Pero ¿cuál era la condición económica de Roma? ¿Cuál era la condición política de esa ciudad? Terrible. Escuche, había hambre, mucho más de la que usted se puede imaginar que hay en Venezuela. Había pobreza extrema. Las personas estaban literalmente muriendo de inanición. Estaban deshidratados. ¿Me oye? Había esclavitud como usted no se puede imaginar. Como le expliqué anteriormente, se cree que un 90% de la población eran esclavos. En las ciudades que habían en Roma, donde había extrema pobreza, se habían formado clanes o facciones de personas que pertenecían a esas facciones y se defendían porque todo el tiempo habían pleitos y contiendas entre esas facciones en las ciudades. Así que la situación en Roma estaba bastante álgida. No se ha conocido en toda la historia de la humanidad un gobierno más corrupto que el que existió en Roma. El Imperio Romano era sumamente corrupto e inmoral, más allá de lo que usted puede imaginar.
Y en medio de toda esa situación, el apóstol Pablo le escribe a la ciudad, por lo tanto las palabras tenían que ser precisas y no se podían hablar tonterías, tenían que ser palabras importantes para los hermanos en aquella iglesia. Lamentablemente, muchos pastores hoy no tienen visión bíblica y escriben en nuestra nación cosas políticas, entrando así en controversias sin sentido. El apóstol Pablo, a pesar de toda la crisis política, económica, de esclavitud que había en aquella ciudad, Pablo se concentró en enseñarle a los romanos el evangelio de Dios. Él no perdió la tarea que Dios le había dado, el propósito que el Espíritu Santo de Dios le había trazado. Y como buen apóstol, comienza a enseñarle a la iglesia en Roma la definición correcta del Evangelio de Dios. Así entonces él inicia ese capítulo número 1, dándose a conocer y les dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Entendamos que esa frase que Pablo nos da a conocer es muy importante para entender toda la epístola. El Evangelio de Dios le pertenece a Dios. El término evangelio es un mensaje de buenas nuevas. Es el mensaje de buenas nuevas, buenas noticias que Dios nos ha dado. Es el mensaje que le pertenece a Dios. Dios le ha delegado a la iglesia anunciar el mensaje, no cambiarlo, no editarlo de alguna manera. Somos portadores del mensaje de Dios y debemos darlo a conocer, pero no tenemos el derecho de pretender suavizarlo, y ese es el gran error que muchos predicadores están cometiendo el día de hoy. En el versículo número 2 dice Pablo que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. ¿A qué se refiere? Al Evangelio. El Evangelio no era un anuncio nuevo y Pablo lo está dejando en claro. Es el mensaje de Dios ya prometido en el Antiguo Testamento. Fue prometido por los profetas y está certificado por las Escrituras. Es decir, tiene todo el peso y la autoridad divina que tienen las Santas Escrituras. Es la palabra de Dios y es lo que la iglesia debe enseñar. En el versículo número 3, Pablo presenta entonces el contenido del Evangelio y dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Aquí Pablo entonces nos habla del contenido del Evangelio. Cuando hablamos del Evangelio, ¿hablamos de quién? Hablamos de Cristo. Escuche, si alguien dice predicar el Evangelio, pero su Evangelio no menciona a Jesucristo, entonces no está predicando el Evangelio, porque el Evangelio contiene a Cristo. El Evangelio es el mensaje acerca de Jesucristo que estuvo entre nosotros. Es el mensaje de Cristo que vivió en perfecta obediencia al Padre. Es el mensaje de Cristo que tomó nuestros pecados y fue a la cruz y murió en la cruz. Es el mensaje de Cristo de que resucitó al tercer día y subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios. Es el mensaje acerca de Cristo que llama al arrepentimiento a toda persona en todo lugar y en todo tiempo. Es el mensaje de Cristo que dice que a todo el que se arrepienta recibe perdón y vida eterna en el cielo, gracias a los méritos hechos por Cristo en la cruz del Calvario. Ese es el Evangelio de Dios. Fuera de eso estaríamos predicando cualquier otra cosa, pero no el Evangelio. Es necesario que la iglesia entienda el concepto del Evangelio y por eso Pablo le escribe a la iglesia en Roma y se los hace conocer. En el versículo número 5 dice allí el apóstol Pablo: y por quien recibimos, refiriéndose a Cristo, la gracia y el apostolado. Entendemos que la gracia es el favor no merecido de Dios. La gracia es la bendición que Dios nos ha dado pero que no merecemos. La gracia es Dios acercándose al hombre para rescatarlo de la condición pecaminosa en la que se encuentra. La gracia es Dios haciendo todo para salvarnos. La salvación es toda de Dios, nos enseña la Escritura. El hombre no busca a Dios, el hombre huye de Dios, el hombre aborrece a Dios. Eso lo enseña también Pablo más adelante en Romanos capítulo 3. La gracia es Dios amando al hombre que lo odia. ¿Me oye? Esa es la gracia. La gracia es Dios acercándose al ser humano y mostrándole su misericordia. La gracia es salvar al pecador que solo merece condenación. Así entonces,
hemos recibido la gracia por medio de la persona de Cristo y el apostolado, dice Pablo. Ya le he explicado este principio. Aquí Pablo probablemente está refiriéndose a los apóstoles y más a él como apóstol. Algunos no están de acuerdo con esa interpretación y creen que el término apostolado aquí se refiere en un sentido más genérico, es decir, apostolado en el sentido de ser enviados. En ese sentido, entonces, la palabra se aplica a todo cristiano. En ese sentido genérico y no técnico, el sentido técnico de la palabra apóstol es referente a los apóstoles de Jesucristo, aquellos que son comisionados para hablar la palabra de Dios y para escribir la doctrina del Nuevo Testamento. En el sentido genérico significa enviado, todo aquel que es enviado para predicar el Evangelio del Señor. De esa manera todos nosotros tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio. ¿Me oye? La iglesia está comprometida con Dios para predicar el Evangelio de Dios. Si nosotros preguntamos entonces, ¿cuál es el papel de la iglesia en esta situación complicada de nuestra nación? El mismo que ha sido en toda la historia de la iglesia. No, eso no cambia. Es el mismo. El papel de la iglesia es predicar el Evangelio. Ahora, usted es iglesia y yo soy iglesia. Mi pregunta para ustedes entonces, ¿está usted predicando el Evangelio? ¿Sabe una cosa? Si usted no predica el Evangelio, usted está en pecado. Usted debe tener en su corazón el deseo de predicar el Evangelio porque el Espíritu Santo produce ese deseo. Ningún cristiano puede decir, no tengo el más remoto deseo de predicar el Evangelio, nunca lo he tenido. Yo le diría, comience a dudar de la salvación suya. Comience a dudar. Porque si usted es salvo, el Espíritu Santo de Dios está en usted. Y si el Espíritu Santo de Dios está en usted, el deseo está en su corazón. Tiene que estar el de dar a conocer el nombre de Jesucristo. Otra cosa es que usted no obedezca a ese deseo y no predique el Evangelio. Usted está en pecado. Pero ese deseo debe estar allí. La intención, el deseo de dar a conocer el mensaje de Dios tiene que estar en el corazón suyo si es que el Espíritu Santo está en usted, porque el Espíritu Santo de Dios guía a los hijos de Dios a esa maravillosa verdad. ¿Me oye? Esa es la función que cumple el Espíritu Santo de Dios en nosotros. El punto, hermanos, es que mucha gente está en la iglesia y cree que es cristiana y están engañados. No son cristianos nada. Por eso no tienen la más remota intención de predicar el Evangelio. Y claro, muchos otros es porque son desobedientes y no obedecen a la voz de Dios que está dentro de sus corazones por medio del Espíritu Santo. Pero ese deseo de dar a conocer el mensaje de Dios tiene que estar en cada uno de nosotros. ¿Entiende usted esa tarea? ¿A cuántas personas ha traído usted desde que está en esta iglesia? ¿A cuántas personas ha predicado usted el Evangelio y los ha traído a la congregación? No es mi intención. Pero aquí en la iglesia hay varios que durante 8 años que yo estoy aquí, jamás han traído a nadie. Jamás. Nunca los he visto enseñarle a nadie la palabra de Dios. Están en un ministerio, sirven dentro de la iglesia, pero allá afuera no son luz y no son sal. Somos enviados por Cristo a predicar el Evangelio. Cada uno de nosotros. ¿Estamos cumpliendo con esa tarea? Fíjese que la intención de anunciar el Evangelio, dice el versículo 5, es para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Así que el anuncio del Evangelio es que las naciones todas obedezcan. Esto nos habla a nosotros del alcance del Evangelio. En el domingo anterior estuvimos hablando del propósito del Evangelio. ¿Cuál es ese propósito? Decíamos que es una fe obediente. Por eso el versículo 5, la parte B de ese versículo dice, para la obediencia a la fe en todas las naciones. El mensaje del Evangelio no es una sugerencia, el mensaje del Evangelio es un mandamiento. El apóstol Pablo, allá en Hechos capítulo 17, cuando él está reunido en el Areópago y les predica a los filósofos de la época, él les dice, Dios ha mandado a toda persona en todo lugar y en todo tiempo que se arrepientan y que se vuelvan a Dios. Fíjese, el Evangelio es un mensaje que nos da a conocer un mandamiento. El Evangelio es un mandamiento para toda persona, en todo lugar, en todo tiempo.
Y las personas deben responder en obediencia al Evangelio. El término fe que aparece allí en el versículo 5 es una referencia al cuerpo doctrinal, a la palabra de Dios. Las personas deben obedecer las verdades que el Señor Jesucristo nos ha dado a conocer por medio de los apóstoles y los profetas. Las naciones deben responder en obediencia a la palabra de Dios. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, estamos dando a conocer el mandamiento de Dios a la humanidad. Arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Ese es el mensaje, ese es el mandamiento. Y las personas, por supuesto, tienen que obedecer. En segundo lugar, el versículo 5 nos habla entonces del alcance del Evangelio. ¿Cuáles son los límites del Evangelio? No tiene límites, el Evangelio es para todas las naciones. El Evangelio es un mensaje que tiene que ser anunciado en todas partes. Dios bendiga a esas congregaciones que han tenido las posibilidades y no han perdido su tiempo en enviar misioneros a distintas partes del mundo. Dios bendiga a esos misioneros que se han ido a esos lugares donde están dispuestos a perder la vida si es necesario a causa del amor de Jesucristo y por predicar el Evangelio a las almas perdidas. ¿Me oye? Muchas personas han abandonado países desarrollados, comodidades, para irse a lugares donde van a pasar hambre, necesidades, van a sufrir persecución, van a sufrir amenazas de muerte y muy probablemente muchos de ellos tendrán que morir a causa de la predicación del Evangelio. Dios bendiga a esas personas. Le damos gracias a Dios por ese Espíritu Santo que les ha dado a esas personas y los llena de valor para ir a cualquier lugar y predicar la verdad. Hace algunos años atrás, y hemos visto eso aquí por medio de video en el templo, los jóvenes que fueron al Amazonas a predicar el Evangelio a una tribu que terminó asesinándolos a los 5. Y luego las esposas de estos 5 se fueron también a ese lugar para predicar el Evangelio. La muerte de ellos sirvió para abrir las puertas a estas mujeres y pudiesen entrar a la tribu y predicar el Evangelio y ganar para Cristo a muchos de estos que habían asesinado a los jóvenes y establecer una iglesia en ese lugar. ¿Me oye? No solo fueron estas mujeres y predicaron el Evangelio, ellas perdonaron a quienes mataron a sus esposos, ellas ganaron para Cristo a los asesinos de sus esposos y los amaron. Ese es el poder del Evangelio. ¿Me está oyendo? ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros? Medio se sacude Venezuela y queremos salir corriendo de esta nación. Queremos ir a buscar dinero en otra parte. Medio tembló económicamente Venezuela y ya has hecho planes para irte y abandonar tu iglesia y abandonar el llamado que Dios te ha hecho. ¿Qué clase de espiritualidad tienes si piensas de esa manera? Ni siquiera los hermanos están orando antes de pensar irse del país. ¿Me oye? Hace 2 semanas exactamente me estaban contando cuántas iglesias han cerrado porque los pastores se fueron, cerraron las iglesias y se fueron del país. Cuando iba por 20 iglesias dejó de contar porque ya estaba aterrado. ¿Me oye? Estaba aterrado. ¿Qué clase de fidelidad estamos mostrando nosotros al Señor? Si realmente Dios nos llamó a servir en este país, ¿cómo es posible que si nosotros realmente somos hijos de Dios y le amamos, resolvemos de manera impulsiva salir corriendo a otra nación porque ya la pequeña sacudida que ha dado a Venezuela no la soportamos? Yo creo que tenemos que empezar a leer lo que hacía la iglesia en el primer siglo, segundo siglo, tercer siglo y durante toda la historia de la iglesia, que estuvieron dispuestos a sufrir el martirio por amor de Jesucristo. Todavía nosotros no estamos sufriendo ni un ápice de lo que la iglesia realmente ha sufrido en toda la historia. ¿Me oye? Si Dios llama a una persona a abandonar su país para servir en otra parte, que Dios lo acompañe y que Dios lo bendiga y oremos por él. Pero me he rehusado a orar por esas personas que se fueron del país y ni siquiera oraron, ni le preguntaron a la iglesia, ni a ningún anciano, para saber si era la voluntad de Dios irse y dejarlo todo. ¿Me oye? Venezuela se sacudió y ahora queremos salir corriendo. Y el llamado que Dios nos hizo, hermanos, ¿dónde está? ¿Saben qué le decía yo el miércoles a los hermanos aquí en la iglesia? Que muchas personas de manera impulsiva y pecaminosa toman decisiones sin consultar a Dios, sin el deseo más pequeño de honrar a Dios. Toman decisiones y después de tomarlas pretenden que Dios los bendiga. ¿Me oye? Eso lo dice la Escritura. Vámonos brevemente, por favor, a ese pasaje. Ya que la mayoría de los hermanos de esta iglesia no vienen los miércoles a orar, me toca entonces decírselos hoy. Me toca decírselos hoy.
Miren, Santiago, capítulo 1. Mire lo que dice el versículo 6, cuando dice que el creyente debe pedir sabiduría a Dios. La referencia es a que el creyente pueda tener comprensión de la palabra de Dios para aplicarla a su vida y de esa manera honrar a Dios. Lo que Santiago está enseñando aquí es que cada uno de nosotros tiene que procurar entender los principios de Dios y ponerlos por obra cuando estemos atravesando momentos difíciles. ¿Me oye? Esto es un recurso que Santiago está enseñando que el creyente tiene para atravesar en medio de las tormentas. El conocimiento de la palabra de Dios y la sabiduría de aplicar esos principios a la vida práctica. Y entonces dice Santiago en el 6, que cuando pida con fe, dice, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Se da cuenta? Aquí se refiere a esas personas que piden a Dios, pero no esperan recibir nada a cambio de Dios. Son esos que oran por lavado de conciencia. Ellos fueron y oraron a Dios, pero no piensan que Dios les vaya a dar algo. Mi pregunta para ellos es, entonces, ¿por qué oran? Eso es una insensatez. Si tú no crees que Dios te va a dar algo, ¿para qué vas a orar? No ores, estás perdiendo tu tiempo. La Biblia dice que sin fe es imposible acercarse a Dios, así que no pretendas acercarte a Dios si no tienes fe. Cuando oramos a Dios debe ser con fe en que Dios va a responder. Debe ser con fe en los principios que Dios nos da a conocer claramente en su palabra. Pero, escuche, si no tengo fe y voy a terminar obrando conforme a mi propia opinión porque la palabra de Dios no me interesa, entonces en el versículo 7 de Santiago dice, no piense pues el hombre, quien tal haga, no piense que recibirá cosa alguna del Señor. El punto es este. Si tú de manera impulsiva actúas como esos pastores que se fueron de Venezuela y cerraron sus iglesias, cerraron las iglesias, más de 20. Solamente en el estado Zulia, más de 20 iglesias se fueron, los pastores cerraron, despidieron a las ovejas y se fueron. Algunos ya han vuelto con las tablas en la cabeza porque fracasaron en esos otros países. ¿Me oye? Y están otra vez aquí. Y ya no pueden recuperar a todas esas ovejitas que se fueron y el templo se quedó cerrado. Y vendieron baterías, sonido, vendieron a la planta, vendieron todo lo que con tanto sacrificio habían obtenido. Porque se fueron a otro lugar y fracasan y ahora regresan. Fíjese bien, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Tú quieres tomar decisiones sin orar, tú quieres tomar decisiones en tu vida sin glorificar el nombre de Dios. Tú lo puedes hacer, pero no esperes que Dios te bendiga. ¿Me oyes? No esperes que Dios esté contigo. No tengas ese pensamiento mundano de yo soy infiel, pero como Dios es fiel, Dios me va a bendecir así yo sea infiel. Eso es una verdad, pero del diablo, no de Dios. ¿Me sigue? El cristiano, antes de dar un paso, primero se asegura que ese paso glorifique el nombre de Dios. Primero se asegura de eso. Y fíjese lo que Pablo nos está diciendo en Romanos, que hemos sido enviados para la obediencia a la fe a todas las naciones. Ahora les hablo de esas personas que sí han entendido el llamado de Dios y que cuando han abandonado sus países lo han hecho para glorificar el nombre de Dios y dejarlo bien en alto. Esas personas que han abandonado la comodidad para irse a lugares donde sus vidas están en juego, solo porque desean glorificar el nombre de Dios. ¿Me oye? Personas que están bien concentrados en lo que Dios está haciendo. No están buscando dinero ni comodidad, están buscando glorificar a Dios. Eso es lo que ellos buscan. Si irse de Venezuela de manera impulsiva, eso es correcto, entonces ¿dónde queda el llamado que Dios le ha hecho a la iglesia de Venezuela de llamar a la obediencia, a la fe, a esta nación? Porque es lo que hay que hacer. ¿Sabe cuál es la mayor bendición que Venezuela puede tener? Una iglesia santa, comprometida con el llamado de Dios. No un partido político, no. La mayor bendición de nuestro país es una iglesia santa, comprometida con el llamado de Dios. Esa es la mayor bendición. Pablo entonces le dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, y allí en el término apostolado está encerrado todo el compromiso, la responsabilidad que tenemos con respecto a la tarea que Dios nos ha dado.
Y ahora tenemos aquí entonces un término que implica propósito. Para la obediencia a la fe a todas las naciones por amor de su nombre. Pablo mismo entendía que su llamado era para todas las naciones gentiles. Sin embargo, Pablo cuando llegaba a una ciudad, antes de predicar a los gentiles, él predicaba en las sinagogas a los judíos. Y cuando era rechazado, se iba a los gentiles. Eso hacía Pablo, él entendía su llamado. Todo lo demás el apóstol lo había tenido como basura, por amor de Jesucristo. Como basura. Él nos da de ejemplo a cada uno de nosotros. Pero ¿sabe qué es la triste realidad de hoy? Que muchos cristianos están teniendo como basura la voluntad de Dios para amar y dedicarse a lo material. Y entonces definen como bendición de Dios lo material. Menos mal que Jesucristo no pensó así cuando Satanás le ofreció las riquezas de este mundo. ¿Me oye? Todos los reinos de este mundo te daré si postrado me adorares, le dijo Satanás a Jesús cuando estaba siendo tentado. ¿Usted se imagina que Jesús hubiese pensado como muchos hoy, impulsivamente? Bueno, sí, yo necesito dinero, sí, necesito posición, comodidad, todo eso. Esto es de Dios, esto es de Dios. Claro, todo aquello que la carne desesperadamente desea, decimos que es de Dios. Porque no hay una cosmovisión bíblica de las cosas. Satanás nos ofrece las comodidades del mundo para que renunciemos al llamado de Dios. Y nosotros tenemos que estar tan saturados de la verdad de Dios que podamos discernir entre el engaño y lo que Dios nos ha dicho. Tan débiles somos, hermanos, tan débiles. No estamos sufriendo ni siquiera el 0,00001% de lo que la iglesia ha sufrido y ya muchos están llenos de amargura y han renegado de Dios y han dejado de cumplir el llamado de Dios. Nos acostumbramos a lo facilito, a tenerlo todo de manera fácil. Entonces, medio se sacude Venezuela y ya. En tu mente has renunciado a todo porque estás pensando salir corriendo. Ni siquiera oraste y ni siquiera consideraste el llamado que Dios te ha hecho. ¿No fuimos llamados acaso a sufrir por la causa de Cristo? Llevar el evangelio a todas las naciones no es tarea fácil. Dios nunca dijo que fuese fácil. ¿Sabe usted cómo fue el llamado del apóstol Pablo? Cuando Dios llamó a Pablo para que le sirviera, le fue dicho que él mismo le mostraría cuánto iba a sufrir por la causa del nombre de Jesucristo. El llamado de Pablo implicó el sufrimiento y ciertamente sufrió. Ciertamente fue rechazado, golpeado de muchas maneras y vivía de una cárcel en otra. ¿Estamos dispuestos realmente nosotros a sufrir por la causa de Cristo? ¿Habíamos entendido realmente el llamado que Dios nos hizo en esta nación? ¿Lo habíamos entendido? Porque si realmente Dios nos llamó a servir, ¿cómo es posible que medio se tambalea Venezuela y ya queremos renunciar a todo e irnos corriendo de aquí? ¿Cuál es el pensamiento bíblico que tú tienes, hermano? Entonces tú no te mueves según la voluntad de Dios, tú te mueves según tu conveniencia. Y qué terrible, qué mal están los jóvenes que en sus hogares no tienen un papá, una mamá, o una persona mayor que tenga un pensamiento bíblico para que los pueda dirigir conforme la Biblia enseña. Porque ahorita muchos padres y madres en sus hogares son bíblicos cuando les conviene serlos. Cuando les conviene. Porque si lo que los hijos van a hacer los beneficia, se les olvida la Biblia. ¿Me oye? Se les olvida. Venga el beneficio que Dios va a entender. Te voy a decir algo, papá y mamá que me estás escuchando. Dios entiende que estás pecando y condenando a tus hijos a hacer cosas que ofenden a Dios. Eso es lo que Dios entiende. Qué triste que esos jóvenes no pueden tener una persona madura en los conocimientos bíblicos para que los guíe por el camino de la verdad, sino que se calla la boca para permitir eso porque le va a traer beneficio. Qué vergüenza para la iglesia de Dios que esas personas se llamen cristianas. Qué vergüenza, obedezco a Dios y le doy gloria solo cuando me conviene. Este hombre llamado Pablo, cuando fue a Roma, fue cautivo, fue preso. Él sabía que el evangelio no le traería a él beneficio alguno en cuanto a lo humano se refiere. Todo el beneficio que le traería era sencillamente espiritual.
era la aprobación del Dios soberano, pero eso para él era lo único realmente valioso, porque todo lo de este mundo, como ya expliqué, lo tenía como basura. No tenía valor alguno para él. Solo hacer la voluntad de Dios y dejar su nombre bien en alto. Dios llamó a la iglesia precisamente a eso. En este mundo hay muchas cosas que debemos hacer. Estudiar es correcto. Trabajar, tener unos buenos ingresos, eso es correcto. Pero jamás esas cosas que son correctas para este mundo pasajero están por encima del llamado que Dios nos ha hecho. Nosotros, antes de ser cualquier otra cosa, somos hijos de Dios y así debemos vivir. El versículo 5 nos dice entonces que fuimos enviados y que estamos comprometidos con esa tarea que Dios nos dio, llamar a la obediencia, a la fe a todas las naciones, y debemos hacerlo por amor del nombre de Jesucristo, porque amamos a Jesús. El Evangelio es para todos y lo que nos debe mover es precisamente eso. Así que entonces el Evangelio tiene una meta, tiene un alcance a todas las naciones y estamos comprometidos con esa tarea que Dios nos ha dado. Tiene una meta, la meta es el nombre del Señor. Fíjese lo que dice la tercera carta de Juan, versículos 5 y 7. Tercera carta de Juan, versículos 5 y 7. Dice: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios. Fíjese, encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, pues ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Eran personas que con abnegación se dieron a la labor del Evangelio y lo que los motivaba era el amor por Jesucristo, el deseo de glorificar el nombre del Señor. ¿Sabe algo? Fuimos salvados precisamente para eso. Fuimos salvados para la gloria de Dios. El propósito principal por el cual Dios nos salvó no es por amor a nosotros. Ahora, ¿nos ama Dios? Ya vamos a hablar de eso más adelante. La respuesta es sí. ¿Nos salvó Dios porque nos ama? La respuesta es sí. Dios nos ama y por eso nos salvó. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Nos ama Dios? Sí. ¿Nos salvó Dios porque nos ama? Sí. Pero no es el propósito principal por el cual Dios nos salvó. Dios nos salvó por amor de sí mismo. ¿Me sigue? Dios nos salvó para su gloria. Todo lo que el Evangelio hace es transformarnos para que vivamos para la gloria de Dios. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Hechas nuevas, ¿por qué? Para que en lugar de vivir para el pecado, vivamos para Cristo. Y todo lo que hacemos debe dejar bien en alto el nombre del Señor delante de los hombres. Es decir, con tu conducta tú tienes que mostrarle al mundo quién es Dios. Con tu conducta tú debes dar a conocer el amor de Dios, la misericordia de Dios, la santidad de Dios. El carácter de Dios debe reflejarse en tu vida cristiana. Ese es el propósito de la vida cristiana, glorificar a Dios. Debemos glorificar a Dios en nuestro trabajo, debemos glorificar a Dios en donde estudiamos, debemos glorificar a Dios con nuestros amigos, debemos glorificar a Dios en nuestro matrimonio, debemos glorificar a Dios en la forma como educamos a nuestros hijos. Todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que pensamos debe ser para la gloria de Dios. Por lo tanto, el asunto principal de la salvación es precisamente su gloria, la gloria del Dios Altísimo. Observe conmigo lo que declara Pablo en Filipenses capítulo 2, en los versículos 10 al 11. Filipenses 2, 10 al 11. Dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Todo lo que se hace con respecto a Jesucristo es con un propósito. Dice allí, para la gloria de Dios. La Biblia enseña ese principio. Entonces, ¿por qué fuimos salvados? Para la gloria de Dios. ¿Por qué debemos vivir en santidad? Para la gloria de Dios. ¿Por qué debemos predicar el Evangelio y llamar a la obediencia, a la fe a todas las naciones? Para la gloria de Dios. En 2 Corintios 4:15 también el apóstol Pablo allí dice que la acción de gracias que las personas dan debido al buen comportamiento de los creyentes abundan también para la gloria de Dios.
porque son hijos de Dios los que están obrando. Y cuando el mundo ve el buen obrar de los hijos de Dios, recibe beneficio de eso. ¿Y qué hacen? Creen al Evangelio y se arrepienten, y de esa manera glorifican también a Dios, y a eso es que se está refiriendo allí el apóstol Pablo. Cuando una persona cree en Cristo, se salva, pero más importante que eso, Dios es glorificado. Entonces te pregunto, las decisiones últimas que tú has estado tomando en tu vida, ¿eso glorifica a Dios? Te voy a decir cuál es una posible respuesta. No, pastor, no, porque ni siquiera me pregunté si eso glorificaba a Dios. No pensé, no evalué, no revisé. El punto es que muchas decisiones de las que tomamos hoy día nos glorifican a nosotros mismos. Nos preguntamos esto: ¿me agrada? ¿No me agrada? ¿Me trae beneficio? ¿No me trae beneficio? Y en función de eso es que nosotros decidimos. Así lo hace el mundo. Si de esa manera tú decides, entonces tu fundamento para tomar decisiones no se diferencia en nada al mundo. ¿Me oye? No se diferencia en nada. Porque el fundamento tuyo para vivir tiene que ser glorificar a Dios. Así que tú tienes que pensar, ¿glorifica esto a Dios? ¿Deja bien en alto su nombre esta decisión que voy a tomar? ¿Está de acuerdo al llamado que Dios me dio? ¿Está en armonía con los principios que están en su palabra? Hermano, si tú no piensas de esa manera, no pretendas que Dios te bendiga. No te levantes cada mañana tomando un montón de decisiones sin haber orado primero a Dios y esperando hacer las cosas conforme a su voluntad, evaluando primero, ¿esto que voy a hacer está en armonía con la palabra? Si no sabes determinar eso, buscas a alguien maduro espiritualmente que sepa y que entonces te diga: mira, hermano, la palabra enseña esto, así es como debes conducirte. Y una vez que estás seguro, tú decides. Cuando tú te mueves en armonía con lo que Dios enseña y estás seguro de que así lo hiciste, no conforme a tu opinión, a la palabra, entonces espera el favor de Dios en tu vida. Pero si no estás pendiente de eso, no espere quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. No digas: Dios está conmigo, cuando tomaste una serie de decisiones que no glorificaban a Dios. No digas que Dios está contigo aprobando eso. No lo digas. No esperes que Dios te bendiga si no vives para su gloria. No esperes eso. Porque si no vives para su gloria, estás viviendo en pecado, y el pecado traerá a tu vida terribles consecuencias. Ahora, ¿qué es lo que prefieres? ¿No prefieres acaso el favor de Dios en tu vida? ¿No es eso mejor? Mire a Abraham. Estaba con Lot, su sobrino. Y Abraham se dio cuenta que no podía andar más con Lot, porque los siervos de Lot y los de Abraham ya se estaban peleando. Lot había prosperado, Abraham había prosperado, tanto que empezaron a haber riñas entre los siervos de uno y los siervos del otro. ¿Qué hizo Abraham? Hombre seguro, maduro, le dijo a Lot, se paró en la cima de una colina y le dijo a Lot: Lot, si tú vas a la izquierda yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo a la izquierda. ¿A dónde decides ir? Y Lot miró hacia aquel lado donde se veía una tierra próspera. La situación aquí está difícil, no se consigue la harina. De aquel lado, no, la izquierda no, porque no hay harina, no hay arroz, no se consigue la leche, nada. En cambio allá sí, allá hay harina, arroz a buen precio, dijo Lot. Y se fue allá donde no había que hacer cola para comprar harina, ni arroz. Se fue allá donde los supermercados tenían de todos los anaqueles a muy bajo precio. Allá, en la tierra próspera de Sodoma y Gomorra. No deje de ir usted a ese lugar. ¿Me oye? Y se fue Lot con todos sus siervos, allá donde hay trabajo y me pagan bien. Allá voy a estar, sí, qué bueno. Y allá estaba Lot prosperando en Sodoma y Gomorra. ¿Y qué hizo Abraham? Se fue al desierto, donde no se conseguía la harina, donde no se conseguía el arroz, donde no se conseguía la leche. Eso hizo Abraham. ¿Por qué hizo Abraham eso? Porque Abraham sabía que la bendición no está en un lugar, sino en Él. La bendición de Dios no está en un lugar, está en Él. Y Él tenía un propósito claro. Este Abraham, que se fue a donde no había leche, ni había arroz, ni había harina, le tocó orar por aquel que se fue a donde supuestamente había de todo. Les tocó pedirle a Dios: por favor, allá está mi sobrino, allá está su familia, no destruyas esa ciudad.
Y tuvo Lot que salir corriendo de ese lugar. ¿Encontró lo material que Lot buscaba? Sí, pero no encontró lo más importante, lo espiritual. No había lo espiritual. ¿Me oye? Así que, ¿en qué nos estamos enfocando nosotros? El deseo primordial, apasionado del corazón de todo creyente debe ser siempre glorificar a Dios, aunque eso implique sufrimiento, aunque eso implique hambre, momentos muy incómodos, pero esa es nuestra tarea. Por lo tanto, la salvación es importante para Dios por amor del hombre. Claro que sí, Dios ama al hombre, pero el propósito principal entonces por el cual Dios salva al ser humano es para su propia gloria. Dios está dedicado del todo y en últimas a la exaltación de su propia gloria. Fíjese el Salmo 23, el versículo 1 al 3. Este es un salmo que todo el mundo se sabe. Pero mire cómo dicen estos primeros 3 versículos. Mire, Jehová es mi pastor. A todos nos gusta que Jehová sea nuestro pastor, ¿verdad? Ahí está, Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicias por amor de mí mismo. Por amor de mí mismo. ¿Dice así? ¿Por amor de quién? ¿Por qué Jehová me pastoreará? Por amor de su nombre. ¿Por qué nada me faltará? Por amor de su nombre. ¿Por qué en lugares de delicados pastos me hará descansar? Por amor de su nombre. ¿Por qué junto a aguas de reposo me pastoreará? ¿Por qué confortará mi alma? ¿Por qué me guiará por senda de justicia? ¿Por amor a mí? Eso no lo dice el Salmo. El Salmo dice, por amor de su propio nombre, por su propia gloria. Por eso es que Dios hace todo lo que hace. Ahora, ¿por qué Dios tiene que darse gloria a sí mismo? ¿Acaso hay alguien que sea superior a Dios a quien Dios tenga que glorificar? ¿O hay alguien igual a Dios quien también merezca gloria? Como no hay nadie superior a Dios y no hay nadie igual a Dios, toda la gloria en la eternidad, dentro del tiempo y fuera del tiempo, le pertenece exclusivamente a Dios. Así que si vamos a vivir la vida cristiana, tiene que ser exclusivamente para la gloria de Dios. Esa es la meta del Evangelio. Eso es lo que está diciendo aquí Pablo en Romanos capítulo 1, allí en el versículo 5, por amor de su nombre. Ahora tenemos también los privilegios del Evangelio. El Evangelio nos da ciertos privilegios. Fíjese cómo dice allí el versículo número 6. Dice, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Dice el 7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios. ¿Me oye? Llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primer privilegio. Pablo dice que somos amados de Dios. La iglesia del Señor es amada por el Señor mismo. Dios desea que vivamos para su gloria, pero hay una verdad bíblica que le acompaña, y es que Dios nos ama. Por lo tanto, una de las verdades más destacadas de las Escrituras precisamente es el amor y la gracia de Dios por su pueblo. Mire cómo oró David en el Salmo 25:6. David oró así: acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. Las piedades de Dios, las misericordias de Dios nunca dejan de ser, son permanentes. Tú como hijo de Dios te sientes amado y tienes que saber esa realidad. Dios jamás dejará de amarte. También Jeremías, en el capítulo 31, versículo 3, Jeremías dijo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Esta fue la palabra que Dios le dio al profeta para que se la diera a la nación de Israel, que había sido infiel, desobediente. Con amor eterno te he amado. El amor de Dios por su pueblo es eterno. ¿Me oye? Eterno. En Efesios capítulo 2,
versículo 4 al versículo 5, el apóstol Pablo nos dice de Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado. Cuando usted y yo no éramos hijos de Dios, sino que éramos enemigos de Dios, Dios nos mostró todo su amor, nos mostró toda su misericordia. Así que el enorme privilegio que tenemos es el amor de Dios. Él nos ama. Todo creyente ha sido aceptado por medio de la obra hecha por Cristo en la cruz del Calvario. Todos los méritos por los cuales somos glorificados no son nuestros, son de Cristo. Y allí vemos también expresado su amor. Romanos capítulo 5, versículo 5, dice allí el apóstol Pablo: el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Dios derramó su amor sobre nosotros. Así que, hermanos, Dios nos ama. Eso es grandioso. El Dios creador del universo, Él nos dio su amor. Y también dice Pablo más adelante en Romanos 8:35 que nada nos puede separar del amor de Cristo. Así que Dios te ama con amor eterno, te ama de manera perpetua. Dios nos prolongó su misericordia y ese amor que Dios nos ha dado, Él nos promete que nada nos podrá separar de ese amor. Primer privilegio del Evangelio: somos amados por Dios. Segundo, somos llamados por Dios. Ese es el segundo privilegio que nos presenta el apóstol Pablo. Llamados por Dios. Pablo aquí no se refiere al llamado general que Dios le hace a toda la creación. Hay varios pasajes en la Escritura que nos hablan de ese llamado general. Isaías capítulo 45, versículo 22 dice: mirad a mí y sed salvos los términos de la tierra. Es un llamado a toda la humanidad a que se arrepientan y que se vuelvan a Dios para que reciban salvación. Dios los llama a todos a recibir salvación. La pregunta es: ¿se salvan todas las personas en el mundo en toda la historia? Sabemos que no, pero Dios los está llamando a todos. Ese es el llamado general. En Isaías 55:6 dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que pueda estar cercano. Ese es un mandamiento a las personas, a que dejen las cosas del mundo y vayan a donde Dios está, porque Dios les está llamando. Mateo capítulo 11, versículo 28, es el mismo Señor Jesús quien le dice a todos, sin distinción, les dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. ¿A quién llamó Jesús? A todos, que vinieran a Él. La pregunta otra vez: ¿vinieron todos a Jesús? ¿Hicieron caso? ¿Se arrepintieron y creyeron en Jesús? No todos hicieron eso, pero todos fueron llamados. Y así en Apocalipsis 22:17, la palabra de Dios también dice: el Espíritu y la esposa dicen ven. Y el que oye diga ven. Y el que tiene sed venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Quién quiere venir? Venga. Ese es el llamado que la palabra de Dios le hace a toda persona en todo lugar. Ese es el llamado general que la Biblia nos presenta, pero no es el llamado del que está hablando Pablo aquí en Romanos capítulo 1 y en el versículo 7. No es ese llamado. Sí hay un llamado a todos, pero ese no es el llamado que está aquí. No es el llamado. El llamado es en sí el llamado eficaz de Dios a las personas que Él se dispuso a salvar antes de la fundación del mundo. Aquí la palabra llamados es un sinónimo para escogidos y para predestinados. La doctrina más aborrecida por muchos, lo que algunos llaman calvinismo. No estoy de acuerdo con llamarlo así. Yo lo llamaría pablismo, porque no fue Calvino el que la enseñó, fue Pablo quien la enseñó primero que Calvino. ¿Me oye? ¿Quiénes se van a salvar en toda la historia? Le guste a muchos o no, los escogidos de Dios se van a salvar. Fíjese lo que dice Romanos capítulo 8, en el versículo 30, donde también aparece el término llamados. Vamos al 29 primero. Versículo 29, dice la palabra de Dios: porque a los que antes conoció. Esa frase, a los que antes conoció, se refiere a las personas que Dios conoció antes de la fundación del mundo. Ese es el antes. ¿Cuál antes? Antes de la fundación del mundo. Ahora, ¿a quiénes conoció? Bueno, la frase correctamente traducida del griego sería: porque a quienes conoció de antemano, y el término conocer
Ese verbo conocer, cuando está en una oración donde el sujeto del verbo es Dios, el término conocer hay una ley gramatical que se aplica a toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En toda oración donde aparece el verbo conocer y el sujeto del verbo es Dios, entonces conocer traducido correctamente como escoger. Entonces dice, porque a quienes de antemano escogió, esa traducción podría ser correcta. ¿Me oye? Habla entonces de elección antes de la fundación del mundo. Porque a los que antes conoció, dice, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Los predestinó ¿a qué? A ser como hijos, cuando no existían, cuando no habían nacido, antes de la fundación del mundo. Dios escogió y predestinó a los que Él quiso salvar. Versículo 30. Y a los que predestinó, antes de la fundación del mundo predestinó a los que conoció. ¿A quiénes conoció? Fíjense. Y a los que predestinó, a estos llamó. Aquí no está hablando ahora del llamado general que leímos nosotros en Isaías 45, 22, Isaías 55, 6, Mateo 11, 28 y Apocalipsis 22, 17. No. Aquí está hablando ahora del llamado eficaz de Dios. Aquí no está diciendo que llamó a todos. Aquí está diciendo que llamó a los que predestinó. A quienes predestinó, a esos llamó, dice. Y a quienes llamó, dice claramente, a estos también justificó. Si el llamado es a todo el mundo, entonces significa que Dios predestinó a todo el mundo. Si Dios predestinó a todo el mundo y llamó a todo el mundo, entonces significa que también justificó a todo el mundo. Si Dios justificó a todo el mundo, entonces al final dice, y a los que justificó, a estos también glorificó. Significa que a todos los que predestinó, a todos llamó, a todos los que llamó, a esos justificó, y a todos los que justificó, a esos también los glorificó. Si ese es el punto, entonces todo el mundo se salva. Tenemos que empezar a creer el universalismo aquí. Nadie se pierde, todos se salvan. Nos queda una opción, que Dios no llamó a todos. Llamó solo a los escogidos. ¿Me oye? Entonces Dios llamó a los escogidos, y ahora sí lo podemos leer. A quienes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A estos los predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también los glorificó. Es decir, ¿quién tiene el cielo seguro? Los escogidos por Dios antes de la fundación del mundo. Ese es un privilegio del Evangelio. Somos escogidos y somos predestinados por Dios. ¿Significa eso entonces que no tenemos que predicar el Evangelio? No, porque el medio por el cual los escogidos van a ser salvos es por medio de la predicación del Evangelio. ¿Significa entonces eso que no hay que predicar el Evangelio a todos, sino solamente al escogido? El punto es que no sabemos quiénes son los escogidos. Por lo tanto, el Evangelio tiene que ser predicado a todos. Número 1, esa es la razón. Y número 2, porque Dios mandó a predicar el Evangelio a toda persona, en todo lugar y en todo tiempo. Pero solo se salvarán aquellos que Dios estableció desde antes de la fundación del mundo. No sabemos quiénes son, por lo tanto debemos predicar el Evangelio a todos sin distinción. Pero si Dios escogió ya a algunos para que se salven, entonces de todas maneras se van a salvar. ¿Para qué vamos a predicar el Evangelio? No, el medio por el cual se van a salvar es por medio de la predicación del Evangelio. Así que tenemos que ser obedientes y tenemos que predicar el Evangelio todos los días porque Dios nos mandó. Si no lo hacemos, estamos pecando. Es un enorme privilegio que Dios nos haya llamado y que seamos salvos. Pero muchos de esos que son llamados por Dios están allá afuera, no sabemos dónde, por lo tanto tenemos que ir a todo lugar y a todos y en todo tiempo tenemos que anunciar la verdad del Evangelio. ¿Me oye? Esto me llena a mí de enorme gozo y le voy a decir por qué. Porque esto significa que todos aquellos que Dios se propuso salvar, ninguno de esos se va a perder. Eso me alegra. Todos aquellos que Dios ha querido salvar van a salvarse. ¿Me oye? Así que es un enorme privilegio el llamado eficaz que Dios hace. Por lo tanto, el llamado es en sí el plan de elección que está efectuándose.
Así que tenemos entonces esos dos primeros privilegios. Número 1, somos amados por Dios. Número 2, somos llamados por Dios. Y número 3, somos santos de Dios. Santos. Mire lo que sigue diciendo aquí. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Una frase traducida directamente podría ser llamados santos por llamamiento. Esa debería ser la frase traducida correctamente. ¿Por qué eres un santo? Porque tú te esfuerzas en ser santo. Bueno, tienes que esforzarte y debes vivir una vida santa. Pero tú eres santo porque Dios te hizo santo. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. ¿Por qué somos santos? ¿Por qué? Porque Dios nos hizo así. Ahora, el término santo de Dios significa apartado para Dios. Dios te apartó del mundo, te apartó del humanismo, te apartó del materialismo, te apartó de las relaciones sexuales ilícitas. Dios te apartó para Él, para su gloria. Te apartó para que le sirvas, te apartó para que le adores, te apartó para que le glorifiques. Dios te apartó para Él. Eso es algo que tenemos que entender bien la iglesia del Señor. En el Antiguo Testamento había muchas cosas y personas que se apartaban por iniciativa divina para los propios fines de Dios. El tabernáculo, el lugar santo, el arca del pacto, todos esos eran implementos apartados solo para Dios. Habían personas apartadas para Dios, profetas, reyes, y la tribu de sacerdotes era apartada para Dios. En el Nuevo Testamento la iglesia le pertenece al Señor, es la iglesia santa del Señor. Por lo tanto, no nos pertenecemos a nosotros mismos. Ser un santo de Dios significa que fuimos apartados para Él, significa que le pertenecemos a Él, ¿me oye? Somos de la propiedad exclusiva de Dios, por lo tanto deberíamos vivir solo para su propia gloria. Con mucha frecuencia, santo en el Antiguo Testamento se refiere a una persona apartada por Dios del mundo para que sea suya nada más, y por lo cual esta persona se hace semejante a Él en santidad. Como fuimos apartados por Dios y para Dios, entonces tenemos el privilegio de ser semejantes a Dios en esta vida. Por eso Pablo, allá en Efesios capítulo 5, por favor, vaya conmigo allá. Efesios capítulo 5, dice Pablo allí: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Cómo debemos llevar la vida? Imitando a Dios en todo. ¿Podemos realmente imitar a Dios en toda su perfección? No, no podemos. Pero ese es el estándar que el apóstol Pablo nos ha puesto. Ese es el modo de vida en el que debemos andar. Es ahí a donde tenemos que apuntar. Dios nos apartó para Él, para que nosotros seamos semejantes a Él en vida. Aquí quiero volver a decir algo muy importante. Hermano y hermana, la mayor bendición que Venezuela puede recibir es una iglesia que vive en semejanza al Dios Altísimo. Venezuela no necesita personas que salen corriendo solo por una pequeña sacudida y andan todos desesperados. Escuche, Venezuela necesita una iglesia que está dispuesta a pagar el precio si quiere glorificar a Dios Padre en esta nación. Una iglesia que esté dispuesta a llamar al pueblo a poner la mirada en Jesucristo. Una iglesia que entienda que la fuente de provisión para todo ser humano es Dios y nadie más. Una iglesia que entienda y le haga entender al mundo que es Dios quien dirige la historia, que Él es el soberano y que Él está dispuesto a recibir a todo aquel que en arrepentimiento y fe a Él se acerque. Pero eso no podrá ser posible si andamos corriendo buscando comodidades y renunciando al llamado que Dios nos ha hecho. No podrá ser posible. Muchos de nosotros tenemos que hacer como dijo Martin Lloyd-Jones, un médico y pastor inglés. Él dijo: hoy muchos cristianos tienen que arrepentirse de su arrepentimiento, porque el arrepentimiento de muchos de nosotros ha sido falso, ha sido una mentira, ha sido un engaño, porque no se ha evidenciado en una vida transformada que es en semejanza a nuestro Dios. ¿Me oye? Ser apartado por Dios
y para Dios es más que un privilegio. Por lo tanto, vivamos en la semejanza de Dios. Ser apartado en este sentido, entonces consiste en que seamos hechos santos y justos. Los santos son los semejantes a Dios. Así que entendamos esto. El Evangelio tiene un propósito, obediencia. Tiene una meta, la gloria del nombre de Cristo. Tiene un alcance, todas las naciones. Y sus privilegios son para quienes son llamados por Dios a través de vidas que se hacen semejantes a Él. A eso Dios nos llamó. Él nos ama, Él nos llamó, Él nos apartó para Él. ¿Me oye? En estos primeros 7 versículos, Pablo expuso todo lo que a partir del versículo 8 y hasta el capítulo 16 de la epístola a los Romanos él pasa a explicar. Pero todo lo que Romanos enseña se encuentra sintetizado en Romanos 1, versículo 1 al 7. Allí está todo lo que Pablo ahora va a ampliar a partir del versículo 8 y hasta el último versículo del capítulo 16. Honremos a Dios y vivamos para su gloria.